Muy buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy, continuando con el análisis del impuesto a la renta personal, nos toca el tema muy común por parte de las personas físicas, que es el alquiler de inmuebles. Es una actividad que anteriormente sabíamos que tenía otro tratamiento impositivo, pero desde el 1 de enero del 2020 estamos ya dentro de la esfera de la vigencia de la ley 6380 con todas sus modificaciones, y tenemos que analizar entonces qué es lo que establece la nueva ley con respecto a el alquiler de inmuebles y las personas físicas. Bueno, vamos a arrancar en primer lugar con un pequeño video para ver un acontecimiento histórico en la historia de la televisión que está relacionado con el tema que vamos a hablar ahora mismo. Voy a compartir pantalla y les voy a contextualizar. Se le perdió el dinero de la renta a don Ramón. Cuando hablamos de renta ahí en México se refiere por supuesto también a la plata del alquiler, y está buscando. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si finalmente don Ramón puede o no puede pagar su alquiler, su renta. El dueño de la vecindad te anda buscando para pegar. ¿Dónde está? Se metió en el tropelo. Sí. Sana colita de rana. Ya. Es que el agua del otro está en el ropero. Ah, sí. No me digas. Pues con permiso, ¿por qué de esto no se salva? Chavo. ¿Dónde estás, chavo? Descansé de ti, chavo. ¿Qué es eso? Ahora te recuerdo, yo dejé el dinero arriba del ropero. Yo no lo encontraba. Aquí está el dinero. ¿De qué dueño? ¿Quién? ¿Lo siento? Muy bien, algo muy poco conocido, que finalmente don Ramón hubo un capítulo en el que sí pagó su renta atrasada, ¿verdad? Por eso que finalmente siempre también debía 8 meses, no es que eran 9 o 10, 11. Muy bien, vamos a hablar entonces hoy del alquiler de inmuebles, que en lo normal, la nomenclatura normal que utiliza la gente, en el lenguaje coloquial, hablamos justamente de alquileres, pero si hablamos del punto de vista jurídico, dentro del Código Civil vamos a encontrar como locación de inmuebles. Y dentro de lo que sería nuestra legislación y nuestra reglamentación impositiva, vamos a encontrar con otra nomenclatura que es el de arrendamiento o el subarrendamiento, que sería el subalquiler, ¿verdad? Pero ese sería entonces lo que se utiliza dentro de nuestra normativa fiscal. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquitito con lo que sería qué es lo que dice la norma con respecto a este tema en cuestión, y después vamos a estar haciendo algunos ejercicios en clase para ver si es que esto se entendió. Bueno, estoy compartiendo pantalla, no sé si pueden ver aquí la presentación de PowerPoint que les preparé. ¿Me confirman, por favor? Pueden ver, ok, excelente. Muy bien, cuando hablamos del impuesto a la renta personal nuevo, sabemos que es desde el año 2020, desde el 1 de enero del 2020, estamos hablando ya de un IRP que está partido en dos. El IRP de rentas y ganancias de capital, que vamos a hablar ahora, uno de los puntos principales, donde hablamos del alquiler de inmuebles, y aparte el IRP de las rentas de los servicios personales, dependiente o independiente, que ahora no vamos a hablar de eso es de otro módulo. ¿Por qué hacemos esta primera aclaración? Porque sabemos que tenemos que separar muy bien tanto los ingresos de los egresos de lo que sería un tipo de renta con los otros tipos de ingresos, y también de los gastos. Los gastos de los servicios personales no podemos mezclar y no podemos liquidar y declarar dentro de la renta de ganancia de capital, y viceversa. Entonces,
Siempre hacemos esa primera gran aclaración cuando empezamos con el análisis del impuesto a la renta personal. Muy bien, vamos a ver si podemos agrandar un poquitito. Para que puedan ver completo. Muy bien. Cuando hablamos de lo que sería la presentación de la declaración jurada, que también tendríamos que analizarlo en otra jornada, eso tenemos que hacerlo siempre considerando que el IRP lo liquidamos anualmente, lo liquidamos de forma ya con los ingresos y los egresos desde enero hasta diciembre. Tenemos que al tercer mes de finalizado el ejercicio fiscal, tenemos que, a más tardar en ese momento, presentar la declaración jurada y pagar. Si hablamos en términos bien sencillos, sería entonces el IRP liquidaríamos sobre los ingresos y egresos desde enero hasta diciembre de cada año y presentaríamos la declaración jurada a más tardar en el mes de marzo del siguiente año, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, lo que es el IVA, sabemos que tiene una aplicación mensual, este impuesto a la renta tiene una aplicación anual. Muy bien. En primer lugar, tenemos que entender en qué caso lo que el IRP finalmente va a afectar al alquiler de inmuebles de parte de las personas físicas. Y la norma es bastante clara al respecto y de alguna manera el análisis que tenemos que hacer no es muy complicado. En el sentido de que tenemos que entender que va a estar alcanzado por el IRP, por el impuesto a la renta personal, renta, ganancia de capital, sabemos, todo arrendamiento o también el subarrendamiento, entendiendo subarrendamiento que dijimos era el subalquiler de inmuebles, que es cuando yo no soy el propietario, sino que yo alquilo del propietario y después yo otra vez vuelvo a alquilar. Ese sería el subarrendamiento. Entonces está alcanzado por el IRP tanto el arrendamiento como el subarrendamiento de un bien inmueble, ya sea, puede ser un inmueble pelado o puede ser un inmueble que tenga una construcción, por ejemplo. En todos los casos de que ese alquiler sea realizado por la persona física, que el que obtiene el ingreso sea una persona física. Y después, lo que tenemos que considerar, bueno, en qué caso no va a estar alcanzado por el impuesto a la renta personal, sería cuando ese inmueble que se está alquilando forma parte del activo de una unipersonal, que esa unipersonal esté dentro de lo que sería el IRE general, el impuesto a la renta personal IRE general, perdón, el impuesto a la renta empresarial, digo bien, IRE general, que por supuesto hablamos ahí de tener una contabilidad. Y entonces, en el caso de que ese inmueble esté dentro del activo del IRE general, empresa unipersonal, entonces eso va a estar alcanzado por el IRE general, no por el impuesto a la renta personal, ¿ok? Y en todos los otros casos, va a estar alcanzado por el impuesto a la renta personal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona física tiene su pequeñita empresa que es contribuyente del IRE Resimple y tiene alquiler de inmuebles? Entonces, bueno, se supone que va a liquidar el IRP, no va a liquidar el IRE Resimple. ¿Por qué? Porque dijimos que el único caso en el cual entraba dentro de lo que era la incidencia de otro impuesto aparte del IRP es cuando está dentro del IRE general. La misma cosa también si tiene una persona una empresa mediana que está dentro del IRE simple y supongan, puede ser un pequeño local de comida, una pequeña despensa, que, repito, contribuyente del IRE simple, alquila algún inmueble que tenga, sí o sí va a liquidar entonces también del impuesto a la renta personal. Después hay también una pequeña aclaración dentro de la normativa con respecto a los condominios. Cuando hablamos de condominios estamos hablando de que un inmueble le pertenece a más de una persona. No solamente a vos, por ejemplo, Ángel, o a vos, por ejemplo, Noemí, sino que ya a los dos, por ejemplo, en este caso serían los dos como personas físicas, separadas, independientes, pero tienen la propiedad de un inmueble. Puede ser, por ejemplo, que ustedes sean hermanos y ustedes adquirieron ese inmueble en condominio por una sucesión. En ese caso, la normativa ahí cambia un poquitito y dice que tienen que formar una UPC, una unidad productiva conjunta, y entrar dentro de lo que es el IRE simple o el IRE general, dependiendo del monto de sus ingresos. Por otro lado, si por ejemplo yo tengo un inmueble en condominio con mi esposa, entonces ahí la normativa dice, no, si vos tenés un inmueble en condominio pero con una persona con la que estás casado, que es tu cónyuge, ahí lo que hay que hacer es elegirle a uno de los dos, ya sea yo o mi esposa, para que sea contribuyente del impuesto a la renta personal y así se liquida de forma más sencilla.
No es que vamos a formar una UPC en ese caso, sino que vamos a ser contribuyentes, o voy a ser contribuyente yo de IRP o mi esposa contribuyente del impuesto a la renta personal. Entonces, en definitiva, lo más, de alguna manera más fácil de analizar, la forma más fácil de analizar este tema sería, si yo soy persona física, estoy alquilando un inmueble y ese inmueble no tengo dentro de una contabilidad del IRE general, tengo que pagar impuesto a la renta personal. IRP, renta ganancia de capital, que es lo que vamos a decir ahora y hablar ahora cómo vamos a liquidar el impuesto. Bueno, la norma dice que tenemos que liquidar el impuesto teniendo en cuenta estos cálculos que ven acá. Para empezar, tenemos que decir algo muy importante, que el cálculo tenemos que hacer por cada inmueble que estamos alquilando. O sea, eso quiere decir, si yo tengo 10 inmuebles, tengo que hacer cada cálculo de forma independiente. Si yo tengo 10 departamentos que estoy alquilando, tengo que hacer cada cálculo de forma independiente. Y lo que tengo que hacer es hallar dos valores, dos montos. Uno sería una renta neta presunta, o sea, una ganancia presunta, que sería del 50% del precio del arrendamiento que cobré efectivamente. Y por otro lado, una renta real, que sería el total del alquiler cobrado menos los gastos que están relacionados con ese alquiler. Y solamente acá se pueden descontar lo que serían los alquileres que están relacionados con la actividad. No se puede descontar ningún gasto que no esté relacionado con la actividad. Eso sí tiene que estar relacionado con el alquiler. Eso quiere decir que, por ejemplo, gasto de supermercado, de verduras, fruta, carne, eso no está relacionado directamente con el alquiler, no se puede descontar. Ahora, el impuesto inmobiliario de ese inmueble que está alquilando, sí, podría ser, por ejemplo, también le estás pagando a alguien para que te administre ese inmueble, eso también puede ser un gasto relacionado con el alquiler. Hiciste refacción en ese inmueble que está alquilando, eso sí podés descontar. Muy bien, entonces, ese sería para hallar una renta real. Sobre el menor de los dos, vamos a aplicar la tasa del impuesto que es del 8%, ¿ok? Del 8%. Y bueno, no olvidar también lo que tiene que ver con la inscripción, que si tenemos el caso de una persona que empieza a alquilar ahora su inmueble, entonces tiene que inscribirse en el RUC y sabemos que tiene 30 días hábiles para inscribirse en el RUC y eso es para todas las obligaciones impositivas y también lo referente a la documentación, que sí o sí hay que emitir factura. Eso está en la RG 69 y sí o sí se tiene que emitir factura timbrada por los ingresos provenientes de arrendamiento de inmueble grabado por el impuesto a la renta personal. Independientemente de lo que es del IVA, que eso también es objeto de análisis, o sería objeto de análisis en otra clase. Muy bien. Haciendo un poquitito una comparación con nuestro video, ¿verdad? Se dan cuenta que en el video al final, don Ramón le pagaba a don Barriga finalmente el monto del alquiler. Bueno, ahí recién don Barriga consideraría como grabado por el impuesto a la renta personal ese monto. Todos los otros meses que don Ramón le debía y no le pagaba, todavía no era alcanzado por el impuesto a la renta personal. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de nuestra legislación, el IRP solamente incide sobre los ingresos efectivamente percibidos, no sobre los ingresos que son devengados. Por supuesto, los alquileres que fueron pasando los meses, don Barriga solamente iba emitiendo las facturas, porque el IVA sabemos que se maneja por lo devengado, ¿verdad? Pero no estaba cobrando, entonces eso no era grabado todavía por el IRP. Recién cuando le pagó, de los 8 meses todos juntos, ahí recién está grabado por el impuesto a la renta personal. Muy bien, entonces hacemos bien esa acotación y aclaración también. Muy bien, vamos a hacer un poquitito, en primer lugar, una pequeña, vamos a recordar un poquitito todo lo que estuvimos hablando ahora mismo y vamos a resolver unos problemitas y vamos a tratar de diseñar cuál es el tratamiento tributario para cada tema. ¿Okay? Entonces, para cada tipo de situación, vamos a estar exponiendo cuál es el tratamiento tributario. Después le voy a mostrar una planillita también que la SED nos regaló para hacer el cálculo del impuesto. Muy bien. Tenemos acá unas situaciones bien concretas
que pueden darse en la vida real, y lo que tenemos que entender acá es, bueno, cuál va a ser el tratamiento tributario para cada uno de estos. Vamos a ver el primero. Primero dice, persona física que arrienda o subarrienda un bien inmueble, que es contribuyente del IRE régimen simple. Acá la pregunta es, ¿qué impuestos tengo que liquidar entonces para poder, de alguna manera, pagar el impuesto que corresponda por mi alquiler de inmuebles? ¿Qué impuesto les parece? Soy contribuyente del IRE simple. ¿Voy a pagar IRE simple o voy a pagar impuesto a la renta personal? Renta de ganancia de capital. Ganancia de capital. IRP, ¿verdad? Ok. IRP, RGC. Vamos a llamarle así. Vamos a llamarle por sus siglas. IRP, que es impuesto a la renta personal. RGC, renta ganancia de capital. Y también, si bien va a ser objeto también de estudio en otro módulo, también sabemos del IVA general. Muy bien. Siguiente caso. Persona física que arrienda o subarrienda un bien inmueble que es contribuyente del IRE re simple. ¿Por qué? Porque, bueno, puede tener también su pequeño negocio, ¿verdad? Que como contribuyente del re simple. Pero ahora está alquilando su inmueble. La pregunta es, ¿qué impuesto va a pagar? A ver, Ángel. ¿Va a pagar IRP o va a pagar IRE simple? O IRE re simple, mejor dicho. Estaría pagando IRP. IRP. Muy bien. IRP RGC, renta de ganancia de capital. También IVA. Muy bien. Siguiente. Persona física que arrienda o subarrienda un bien inmueble. Es contribuyente del IRE general. Acá estamos hablando de una empresa unipersonal que es contribuyente tanto, sabemos del IVA, sabemos también de ahora del IRE general, y en este caso dice, el bien objeto del arrendamiento, o sea, el inmueble en cuestión, no está en su activo de su empresa unipersonal, no está en su contabilidad. Entonces, está alquilando ese inmueble de forma personal, no está dentro de su contabilidad. ¿Qué impuesto tiene que pagar entonces? IRP, ganancia de capital e IVA general. Muy bien, exactamente. Siguiente, acá hay una pequeña diferencia con el anterior. Persona física que arrienda o subarrienda bien inmueble, contribuyente del IRE general. Hasta acá todo igual que el anterior. Pero ahora el bien inmueble en cuestión sí está en su contabilidad. Está en el activo. Entonces, ¿qué impuesto tiene que pagar, Ángel? ¿Tiene que pagar IRP o tiene que pagar IRE general? El inmueble está en su contabilidad. IRE general sería. IRE general, exactamente. Y también IVA. Y después, por último, una persona física que está alquilando un inmueble o subalquilando un inmueble, pero no tiene ninguna obligación fiscal. Pero ahora empieza a alquilar. Entonces se supone que va a empezar a tener obligaciones fiscales, ¿verdad? ¿Qué impuesto tiene que pagar? IVA primero. IVA, claro, IVA. Y lo que estamos estudiando ahora va a ser Ganancia de capital. IRP, ganancia. Muy bien. Entonces, se dan cuenta que acá lo único que de alguna manera puede, si queremos decir, puede confundirnos o puede sacarnos de lo que sería el IRP va a ser que el inmueble esté en una contabilidad. Solamente eso. Si el inmueble está en una contabilidad del IRE general, entonces tiene que pagar IRE general. Si no se da ese caso, en todos los otros casos de alquileres de inmuebles de personas físicas, va a pagar impuesto a la renta personal, renta ganancia de capital. Esa es una regla general dentro de nuestra norma impositiva. Muy bien, entonces acá ya determinamos esto. Ahora, lo siguiente sería mostrarles esta planillita, que es una planilla que ustedes pueden descargar de la página web de la Administración Tributaria, a efectos de hacer este cálculo que estábamos hablando hace rato. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que teníamos que calcular cuánto era en primer lugar nuestra ganancia, que vamos a aplicarle la tasa del impuesto que sabemos que es el 8%, pero cuánto es nuestra ganancia? Que va a ser el monto menor entre nuestra renta neta presunta del 50% o la renta neta real, que era el ingreso menos los gastos que están relacionados con el alquiler. Y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es poner esos datos. Y como dijimos hace rato, tiene que ser
el cálculo por cada inmueble. Eso quiere decir que si yo tengo un solo inmueble que estoy alquilando, voy a llenar una sola vez esta planilla, una sola filita, ¿verdad? Pero si tengo 10 inmuebles que estoy alquilando, tengo que llenar entonces 10 veces. Tengo que identificarle a mi inmueble en cada una de estas filas que estoy haciendo. Entonces, les muestro un poquitito cómo funciona la planilla y van a ver que ya está todo formulado. En primer lugar, te pide la fecha del cobro, que en realidad no es un dato relevante a efectos de lo que sería el llenado en sí de lo que sería nuestra planilla de cálculo, sino más una cuestión informativa. Y también para recordarnos de que el impuesto a la renta personal, así como le dije hace rato, el señor Barriga solamente iba a pagar el IRP sobre lo que don Ramón le pagó. Si no cobraste, entonces no vas a pagar sobre eso el impuesto a la renta personal. Lo siguiente te pide la identificación del arrendatario, que sería básicamente el número de cédula de la persona a la cual estás alquilando. O si, por ejemplo, es una sociedad, su número de RUC, ¿verdad? El siguiente, el nombre o razón social del arrendatario. ¿Cómo se llama esa persona a la cual le estás alquilando? Entonces se llama Juan Pérez, fulano de tal, don Ramón, ¿verdad? Siguiente, el precio del arrendamiento excluido el IVA. Acá sí estamos ya hablando de montos. Y acá tenemos que poner solamente el monto de lo efectivamente cobrado dentro del año. Entonces, supongan, ahora estamos terminando de alguna manera el año 2021. Entonces, se supone que voy a tener que incluir acá dentro de esta columna todo lo que cobré en el año 2021 para poder liquidar el año 2021 el próximo año 2022. En la siguiente columna sería los gastos directamente relacionados con la generación de la renta, que dijimos, se pueden descontar los gastos dentro del IRP, pero tiene que estar en estrecha relación con la obtención del ingreso, tiene que ser causante del ingreso, tiene que ser que gracias a ese gasto tenés el ingreso, tiene que tener esa relación de causalidad. Si no tiene esa relación de causalidad, no es deducible, tiene que ser necesario para que puedas tener ese ingreso grabado que es del alquiler, por supuesto, ¿verdad? Y después, lo que siempre sabemos referente a las documentaciones, tiene que estar debidamente documentado. Y bueno, después ya aquí automáticamente ya nos va a ir haciendo todo la planilla, los cálculos automáticos. Muy bien, vamos a hacer dos ejercicios ahora mismo. El primero vamos a hacer juntos y el segundo el primero voy a hacer yo y el segundo vamos a hacer juntos, ¿ok? Bueno, ya. Traerles el ejercicio. Muy bien. El primer ejercicio que tenemos acá. Vamos a ver el primer ejercicio. Muy bien. Vamos a desarrollar entonces los ejercicios. El primero voy a desarrollar yo y el segundo hacen ustedes. Muy bien. Bueno, comparto pantalla. Y les muestro el caso. Sencillo, sencillo, sencillo. Tenemos aquí un arrendador, la persona que está alquilando, ¿verdad? Que es contribuyente del IRP. Dijimos, puede ser que no sea contribuyente todavía, pero por el hecho de empezar a hacer el alquiler ya le convierte en contribuyente del IRP, renta, ganancia y capital. Y después tenemos el dato del arrendatario, que sería el que le está pagando por el arrendamiento, ¿verdad? Que sería el que está alquilando. Puede ser también el contribuyente de IRP, puede no serlo, eso no es relevante. Acá nada más que están los datos a efectos de poder llenar la planilla esa que les mostré hace rato. Y tenemos aquí el precio del alquiler que se está cobrando de forma mensual, que es de 2 millones de guaraníes sin considerar el IVA, porque sabemos que el IVA no entra dentro del cálculo de ningún impuesto a la renta. Dice que el contribuyente tiene solamente un inmueble que está alquilando, uno solo. Después tenemos las fechas de cobro del arrendamiento. ¿Por qué es importante la fecha de cobro? Porque dijimos hace rato que solamente pagábamos el IRP sobre lo efectivamente cobrado. Si no cobrábamos, no pagábamos el impuesto a la renta personal. Entonces tenemos acá que tuvo suerte en el 2020, por más de que fue un año de pandemia y hubo gente que se quedó sin trabajo momentáneamente por culpa de la suspensión y demás. Igual acá el señor Juan Pérez, por lo visto, era un trabajador esencial
y pudo pagar su alquiler en tiempo y forma todo el año 2020. Entonces tenemos que tiene 2 millones, así de forma bien regular y religiosa, pagado a principios del mes de cada año. Y después tenemos los gastos relacionados con el alquiler que están debidamente documentados, que es, tenemos el impuesto inmobiliario, que va a tener, estamos documentado con el recibo o la factura de la municipalidad. Tenemos gasto de administración de inmueble que le está pagando a una persona para que pueda cobrarle y tener esa relación con el arrendatario. Entonces, para no hacerlo eso de forma directa, le contrata a un tercero que le da una factura y ese sería este monto de los 5 millones. Y por último también hizo refacción del inmueble en cuestión, ¿verdad? No importa de qué sea, siempre cuando tengamos el comprobante en sí, ya sea pintura, algún tipo de reparaciones de, pues de molduras, puertas, lo que sea, bueno, tenemos la factura, puede ser considerado como deducible. Y bueno, entonces, vamos a llenar lo que sería nuestra planilla de cálculo a ver qué es lo que sale, si pagamos o no pagamos el IRP y también sobre qué monto pagamos. Muy bien, en primer lugar, sabemos que el monto del ingreso, el precio del arrendamiento efectivamente cobrado sería 2 millones por 12 meses, serían 24 millones. Entonces vamos aquí y vamos a llenar esta primera fila. Vamos a ponerle, bueno, la fecha de cobro, sabemos, vamos a ponerle aquí todas las fechas de lo cobrado en el año. Vamos a decir que completamos las 12 fechas, ¿ok? Luego, en la identificación del arrendatario sería el número de cédula de la persona en cuestión, o número de RUC de la persona en cuestión que está alquilando, que en este caso sería el señor Juan Pérez, ¿se acuerdan? Tenemos su número de cédula y su nombre también. Juan Pérez. Después el precio del arrendamiento, dijimos, era 2 millones por 12 meses. Entonces, eso nos da 24 millones en el año. Después, me dice la planilla, incluime acá cuáles son los gastos que vas a poder descontar, que vas a poder deducir porque están relacionados con tu alquiler. Y según nuestro ejemplo, tenemos aquí que hay gastos de 2 más 5 más 3. Serían 8, 9, 10 millones de guaraníes de gastos. Entonces, los gastos son 10 millones. Ponemos los 10 millones aquí, en la planillita. Y después automáticamente ya nos va calculando cuál es nuestra renta neta sobre el cual vamos a pagar el impuesto. Entonces, veo acá que mi renta neta real es de 14 millones de guaraníes y mi renta neta presunta es de 12. Dijimos que vamos a pagar el impuesto a la renta personal sobre el menor de los dos. Y aquí justamente la planilla ya nos calcula cuál es el menor, que sería los 12 millones de guaraníes. Entonces, sobre este monto pagaríamos la tasa del impuesto, que sería esto por 8%. Sería 960.000 guaraníes para este ejemplo en cuestión. Muy bien. Entonces, ya está nuestro primer ejemplo, sencillito de un solo inmueble. Y ahora vamos a llenar, vamos a calcular lo que sería nuestro ejemplo número 2. Vamos a eliminar este. Muy bien, vamos a ver los datos del ejemplo 2. El caso 2, acá se complica un poco, ¿verdad? Lo que sería los datos del arrendador, arrendatario, esto dijimos es nada más que para llenar la planilla a efectos informativos. Y después tenemos el monto del alquiler, en este caso, efectivamente cobrado. Acá tenemos que el contribuyente cobró 11 meses del arrendamiento, nada más, 11 meses. Y están las fechas acá, empezó a cobrar a partir del mes de febrero. Y después también aquí tenemos los gastos, ¿verdad? Los gastos. Entonces, teniendo en cuenta la planilla en cuestión, que es lo que tenemos que llenar ahora para efecto de saber cuál va a ser nuestra renta neta disponible, lo primero que tendríamos que hacer es sumar acá los alquileres efectivamente cobrados. ¿Cuántos alquileres tenemos cobrados acá en el año 2020? 11, 22 millones de guaraníes. 22 millones de guaraníes, muy bien. Y gastos, tenemos el impuesto inmobiliario y tenemos los gastos de administración del inmueble, que sería 3 millones de guaraníes, serían 4 horas. Muy bien. Entonces,
Aquí dentro de nuestra planilla, ¿cómo vamos a llenar acá nuestra planilla? Fecha de cobro, dijimos, esto no es relevante, es nada más que efectos informativos. Identificación del arrendatario, también ya sabemos. A partir de acá, que sería para determinar nuestra ganancia. ¿Cuánto le ponemos aquí en donde dice precio del arrendamiento? ¿Lo efectivamente cobrado o lo devengado? ¿Cuánto Lo cobramos? cobrado. Lo cobrado. ¿Y cuánto era que cobramos según nuestro ejemplo? Vamos a ver. 22 millones. 22 millones cobrados. Y los gastos que estaban relacionados con nuestro alquiler serían 3 más 1, 4. Muy bien. ¿Dónde van los 4 millones? Aquí, ¿verdad? Muy bien. Y aquí, en este caso, ¿sobre qué renta vamos a pagar el impuesto? ¿Sobre la renta neta real o sobre la renta neta presunta? Ángel, ¿sobre la renta neta real o sobre la renta neta presunta vamos a pagar nuestro impuesto a la renta personal? Renta neta presunta sería. Presunta, exactamente, sobre la renta neta presunta. La renta neta presunta, ¿se acuerdan que era el total cobrado por 50%? Y la real era total cobrado menos los gastos relacionados con el alquiler. Y bueno, sobre ese monto en cuestión pagamos la tasa del IRP, renta ganancia capital, que es una tasa única siempre, siempre va a ser la misma tasa, que es del 8%. ¿Ok? Entonces acá para este caso pagamos 880.000 guaraníes. Muy bien. ¿Tienen alguna consultita hasta acá? Ninguna. Ok, Ninguna, profe. muy bien. Aquí, para ir terminando, les voy a mostrar un poquitito. Aquí esta planillita para ver qué piensan. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo, supongan, 3 inmuebles que estoy alquilando? Entonces, díganme montos. Vamos a ir haciendo un ejemplo. Aquí en este tenemos ya que estoy pagando, o sobre esto, en realidad vamos a dejarle en cero todavía. Vamos a dejarle hasta acá. Muy bien. Entonces yo sé que acá yo tengo una renta neta presunta. Entonces, vamos a otro ejemplo. Vamos a poner también que el precio del arrendamiento cobrado es 22 millones. Dígame un monto aquí como para pagar sobre la renta neta real. Yo quiero pagar el IRP sobre renta neta real. ¿Qué monto podría ser entonces acá dentro de los gastos? 20 millones. 20 millones. Vamos a poner 20 millones. Ok, entonces acá tenemos que nuestra renta neta real es 2 millones, ¿verdad? Y nuestra presunta es 11. Entonces tenemos una renta neta y acá el sistema ya me está diciendo justamente, la planilla formulada me dice justamente aquí, renta neta real resultó menor que la presunta, precio del arrendamiento es mayor que los gastos. Entonces, acá tenemos que estoy finalmente pagando sobre una renta neta real. Y ahora, por último, también vamos a poner 22 millones de ingresos y dígame un monto de gastos para no pagar el impuesto, para tener más gastos que ingresos. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que tu alquiler la última persona que estuvo en tu inmueble te dejó, pero un desastre el alquiler. Entonces tuviste que pagar una fortuna para pintar todo lo que había, reparar todos los muebles que había, ¿verdad? Y bueno, te llevó una ponchada de plata, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto gastaste para que finalmente lo que gastaste sea mucho más que tu ingreso? ¿Cuánto gastaste? A ver, dígame un monto.
22.100.000. Justito, casi ahí, pero fue más, fue más. Entonces, fíjense bien, acá tenemos que en un mismo ejercicio fiscal puede pasar esto. Puede pasar esto. Puede pasar que tengas 3 inmuebles y con un inmueble terminas pagando, por ejemplo, por renta presunta. Con otro inmueble terminas pagando por renta real. Y con otro inmueble terminas no pagando nada. Porque así es como está planteado hoy en día la norma. Vos pagás el impuesto a la renta personal y haces tu cálculo del impuesto a la renta personal sobre cada inmueble que estás alquilando, digo bien, de forma independiente. ¿Ok? Parece una cuestión un poco extraña por cómo veníamos acostumbrados ya en años anteriores, pero es así como está planteado hoy en día la liquidación del nuevo impuesto a la renta personal desde el año 2020. Muy bien, ahí terminamos entonces nuestro desarrollo de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Esa liquidación de los 3 inmuebles diferentes se hace en un solo formulario. Exacto, se haría en un solo formulario, pero va a tener cada uno, por supuesto, su inciso específico para ir llenando dentro de lo que sería el rubro 2 del formulario, que también tenemos que estudiar en otra oportunidad, pero sí, se hace en un solo formulario. ¿Por qué? Porque hablamos de un solo contribuyente. Pero, se dan cuenta, en un solo formulario, pero lo que sería el cálculo en sí y la planilla en sí te obliga a hacerlo en filas diferentes. En filas diferentes. Así es. Muy bien. Bueno, Ángel, ¿todo bien? ¿Todo claro? Todo correcto, profe. Excelente. Bueno, muchas gracias entonces por participar el día de hoy. Vamos a continuar entonces la siguiente clase con lo que sería el llenado del formulario referente a este punto en cuestión. Así que gracias por participar. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau. Los propios.